Y le cuento que según el reporte, la gente con los apagones, si algo dudaban, ¿no? Si algo decía, bueno, que el tema de la seguridad para no verme mal y toda la cosa. Pero con el tema de los apagones, la gente agarró eso, como usted dice, Roberto, y rácatela, va por el no completo. Yo ponía, Roberto, en la portada el tema de la tiranía. Veíamos a Noboa mandando a su propia vicepresidenta, dijo él, y qué suerte que no la mandé a la Antártida. La mandó y no la regresa a pesar de que hay bombardeos en Israel. Luego vimos al señor meterse en problemas con Rusia, casi que nos jodemos por ahí. Luego se mete a la embajada y luego asume esto como que es un chiste el tema de los apagones con temas como sabotajes. ¿Crees que estamos a las puertas de un tirano y que es muy peligroso darle todo ese cheque en blanco votando sí en la consulta? Mire, Nelson, eso tendría que evaluarlo un profesional en psiquiatría o en psicología, ¿no? No tengo esas capacidades, pero sí tengo sentido común. Desde el punto de vista humano, ese comportamiento es un comportamiento peligroso, Claro, muy claro. peligroso. Todos los hitos que usted plantea, que lo hemos visto, es muy peligroso. ¿Sí? Ojalá que esto no escale un poco más arriba. Insisto, no tengo las herramientas, la formación académica ni en psicología ni en psiquiatría, Ujú, pero sí tengo sentido común. Y yo sí veo un comportamiento peligroso, muy ujú. peligroso, ¿no? Desde el punto de vista humano. Y más que todo, por ejemplo, conversaba con Rafael aquí el otro día y él compartía el tema del hijo de la vicepresidenta. Dijo, ese día yo pensé que ahí la cosa se quebró porque hasta ese momento, Roberto, todos los casos eran purga, metástasis, pero sí se daba cuenta usted que era el resto, pero Novoa estaba como que allá, ¿no? Y Novoa, se están peleando, es purga, metástasis, yo no. Pero cuando pasó lo del hijo de la vicepresidenta, que el expresidente Correa dijo que cree que es una cosa de incluso Laufer para obligarla a renunciar, yo creo que ese fue uno de los puntos de quiebre donde Noboa pues ya no pudo más. Y ahora lo estamos comprobando con este tipo de comportamiento. Roberto, ¿qué esperar el lunes? Más allá del resultado de la consulta, ¿qué esperar como país el día lunes? Lo primero que hay que esperar es sensatez, independiente de la respuesta de los ciudadanos. Hay que esperar sensatez por parte de quienes nos están gobernando. O sea, Noboa va a seguir siendo presidente, no sé, pues Nadie le seis, está diciendo que seis se vaya. meses, 7 meses más, me explico. Sí. Se requiere sensatez para por lo menos el resto que le quede del periodo, buscar la solución de los problemas independiente de que esta consulta se gane o se pierda desde el punto desde el Ujú. punto de vista de ellos, ¿no? Creo que es pertinente que el equipo de trabajo reflexione, que él mismo reflexione, y que oriente todos sus esfuerzos a resolver los problemas del país. Ujú. Eso es lo que hay que hacer. Por un lado. Por otro lado, los ciudadanos, pedirles tranquilidad, pedirles que enfoquemos nuestros esfuerzos también en resolver nuestros problemas. Yo particularmente, Nelson, creo que esa consulta, digo sinceramente, Ujú. no resuelve absolutamente nada. Porque el 98% de lo que se está preguntando, eso se puede hacer con un plumazo Ujú. o vía asamblea, como ya se ha planteado en varias ocasiones. O sea, con un plumazo se puede hacer el 98% de esa consulta. Nos ahorramos plata, inclusive, pero ya está en marcha. Ujú. Dejemos que el ciudadano vote como considere y que obviamente sopese todo lo que venimos pasando, porque así somos los ciudadanos, así somos los países, así somos las comunidades, ¿no? Ujú. Tenemos que observar, tenemos que ver y por supuesto que vamos a votar en función de lo que hemos venido observando y viendo. Y Ujú. actualmente el ciudadano se ha dado cuenta, ¿sí? Lo digo porque uno va al mercado, compra, habla con la gente, que se equivocaron, eso, se equivocaron. Ujú. Se equivocaron. Usted va a los barrios y se entiende el descontento, ¿no? La frustración que tiene el ciudadano, que tiene la Ujú. gente. Ya estamos en ese rollo. Bueno, hay que Ujú. ver cómo terminamos el año, ¿no? Por ejemplo, Roberto, ese 52% que le da la victoria hace rato que desapareció. Lo digo porque, por ejemplo, mucha gente se comió el cuento de que Noboa era como este personaje nuevo. Y así lo venía haciendo. De hecho, me acuerdo un discurso de él que decía que él, porque lo que más le molesta es que lo pongan en el anti, ¿no? El anticorreísmo. Y él decía que no es anti nada, que es pro todo, porque el pro no tiene límites. Pero resulta que hace un hecatombe, hay que ser sincero, por Glass.
O sea, porque él ha dicho, es que si no lo cogía Glass, yo me iba a ver débil. Y te pregunto, Roberto, y cuando se le fue Fito, ¿cómo quedó este pana a nivel nacional y a nivel del mundo? O sea, Fito no importa. Por eso le digo, Nelson, a veces se pretende creer que la gente es tonta, Sí, ¿no? que el pueblo es vil. La gente percibe, entiende. Sí, lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble. Mire, yo he escuchado varias declaraciones, ¿no?, del señor Noboa, entre ellas decir, por ejemplo, que no se necesita haber sido pobre para entender la pobreza, que hay que tener solamente empatía. Falso. Solamente el que ha sentido hambre puede entender el hambre. Solamente el que ha sentido frío puede entender el frío. ¿Sí? Solamente el que ha sido pobre, Nelson, puede entender lo que en realidad es la pobreza. Ah, que la empatía. No, así no funciona esto, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, Nelson, cuando ellos asumen roles, son roles falsos, falsos. Y ahí es donde pierden la sintonía con la gente. Lamentablemente, estas democracias emergentes como la nuestra, que tiene poco tiempo, que está en formación todavía, y la ciudadanía a través, y aquí una responsabilidad absoluta de ustedes como comunicadores, ¿sí? Los estados, principalmente latinoamericanos, bueno, y también otras latitudes, son estados de opinión. Aquí la opinión, el medio de comunicación corporativo es el que marca la orientación, y como generalmente se consume eso y no se contrasta, ¿sí?, caemos en lo que hemos caído en este momento, ¿sí? En falsos líderes, en líderes de papel o de De cartón, cartón, literal. ¿sí? Y lamentablemente nos encontramos con situaciones de este tipo. El señor Noboa apareció en un debate y aparentemente lo que quedó posicionado es que era un experto en el tema de electricidad. ¿Sí recuerda, Nelson, no? Sí, Era claro. un experto en el tema de electricidad. Eso enganchó a la gente. El formato del debate no dio la oportunidad que otros cuadros, que habían cuadros interesantes ahí, puedan un poco también ejercer algún nivel de liderazgo. Una compañera, no porque sea mi compañera, ni porque sea parte de la revolución como tal, pero Luisa era una mujer totalmente preparada, completamente preparada, con experiencia. Es una guerrera. Era uno de los mejores cuadros que había en ese momento. Lamentablemente la gente se decidió por el señor Noboa. Y una situación que hay que decirlo también, ¿no? Tal vez Ecuador todavía esté en esa lucha, ¿no?, de querer ver a una mujer presidenta. Es una cosa compleja de entender a veces, ¿no? Porque mujeres mismos, ¿sí?, más bien se veían deslumbradas por eventualmente alguna simpatía hacia un hombre que tomar como base la posibilidad de que una mujer sea presidente, porque a veces hay esa antipatía también, a veces, Parece no mentira, sé pero es si cierto. decirlo, no sé si decirlo natural, pero entre mujeres hay esa De antipatía. hecho, la victoria le da a Noboa votos de mujeres. Así El es. último tramo de victoria de Noboa fue mujeres. Yo he estado estudiando el fenómeno, que son fenómenos Sí. relativamente normales, digamos, en la sociedad latinoamericana, porque en otras sociedades no funciona. Ya rompieron esa barrera, ya pasaron. Así como, por ejemplo, la posibilidad de que una mujer o un hombre indígena o afroecuatoriano llegue a la primera magistratura. En el caso de Estados Unidos, eso ya se rompió. Barack Claro, Obama con llegó. Obama. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país, es una sociedad que ha tenido, digamos, unos golpes durísimos en cuanto a la lucha por los derechos civiles. ¿Sí? Este país se fue a una guerra, por eso justamente, por eso, 1861 hasta 1866, para un poco dejar de manifiesto que es un país que piensa en el futuro, que rompe barreras, que todos los seres humanos son iguales ante Dios y ante la ley. Y a pesar de eso, todavía hay problemas de xenofobia, todavía hay problemas de racismo en Estados Unidos, etcétera, Es una etcétera, lucha etcétera. constante eso. Es una lucha constante, pero hay algunos hitos que ya se rompieron. Yo creo que a Latinoamérica todavía le faltan romper esos hitos, y ojalá que este tipo de cosas nos haga reflexionar y no caer en los encantos, ¿sí?, superficiales de falsos líderes. Roberto Cuero, muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y pues esperemos a ver los resultados el día domingo. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo fraterno, Nelson. Chao, Cuídate chao. mucho.